Con manos temblorosas, María Petrovna se puso un collar de perlas, el mismo que su esposo le había regalado con cariño el día de su boda, hacía 40 años. Cada perla contenía su historia de amor incontable y al rozar el collar con su piel, una tormenta de recuerdos la azotó. Ese momento se llenó de lágrimas, como si el tiempo se hubiera detenido y volviera a estar a la sombra de aquella promesa sagrada. En el espejo vio no solo a una anciana con un estricto vestido negro, sino también todos los problemas de los últimos meses. La muerte de Gennady Alexeevich fue un shock del que aún no se había recuperado. 3 meses de soledad, interminables llamadas telefónicas, tareas domésticas y un silencio denso en la casa le estaban marcando el rostro, obligándola a caminar un poco más despacio y a mirar con más cautela. Hoy tenía una reunión en el prestigioso bufete moscovita Ostakov y Partners. Los abogados debían aprobar oficialmente la herencia. Todo lo que Gennady Alexeevich había dejado lo recibiría ella, y tras su partida, su hijo Mijail. Habían hablado de esto en vida, y María Petrovna estaba segura de que el deseo de su esposo se cumpliría según lo planeado. Guardó los documentos en una carpeta de cuero, cogió su bolso y se fue. Tardó casi 1 hora en llegar al centro comercial. Moscú vivía su vida bulliciosa. Atascos, bocinazos, gente con flores y maletas en las aceras. Diversos pensamientos la rondaban por la cabeza: cómo iría la reunión, cómo se comportaría Marina, la esposa de Mijail. La relación de María Petrovna con ella siempre había sido tensa. Respeto aparente, sonrisas en la mesa familiar, pero tras ellos se percibía una fría sensación de distanciamiento. El aparcamiento subterráneo la recibió con un eco húmedo y un fuerte olor a gasolina. María Petrovna apagó el motor, cogió la carpeta y se disponía a dirigirse al ascensor cuando un hombre apareció de detrás de un pilar de hormigón, con una chaqueta vieja y botas raídas, con canas en el pelo despeinado. El corazón de la mujer se le encogió involuntariamente. Gennady Alexeevich siempre decía que había que tener cuidado en los garajes oscuros. María Petrovna, llamó manteniendo la distancia. Espera, no te alejes. Automáticamente apretó su bolso con más fuerza contra su costado, lista para sacar su teléfono en cualquier momento. Pero la mirada del desconocido no era ni atrevida ni depredadora. Al contrario, sus ojos estaban llenos de desesperación y una extraña determinación. ¿Quién eres?, preguntó con frialdad. Si necesitas dinero, no, interrumpió el hombre con dureza, su voz cortante como una espada, como si cada palabra estuviera llena de desprecio y cruel negación, atravesándome el corazón, como si mis esperanzas se hubieran estrangulado y reducido a polvo. Si necesitas dinero, no, interrumpió el hombre con dureza, su voz cortante como una espada, como si cada palabra estuviera llena de desprecio y cruel negación, atravesándome el corazón, como si mis esperanzas se hubieran estrangulado y reducido a polvo. No se trata de dinero. Me llamo Eduard Saveliev. Llevo 12 años trabajando como abogado en Ostakov y Partners. Me despidieron hace 3 semanas, pero aprendí mucho antes y ahora tengo que advertirte, María. Petrovna frunció el ceño con cautela. ¿De qué te advierto? Sobre tu nuera, dijo lentamente, mirando a su alrededor. Sobre Marina Olegovna. Ella y los socios del bufete están preparando documentos para desalojarte. Estas palabras sonaron tan contundentes que a María Petrovna se le cortó la respiración. Esto es una tontería, intentó agitar la mano, pero sus dedos temblaban traicioneramente. Gennady Alexeevich me lo ha dejado todo en su testamento. Una tormenta de orgullo e incredulidad rugía en su voz, como si cada palabra le saliera del pecho, con lágrimas brillando en sus ojos y un torbellino de recuerdos del pasado en su corazón, como si en un instante el mundo entero hubiera entrado en su puño y cada sueño suyo estuviera a punto de hacerse realidad. Sí, asintió Sabeli. Pero están preparando más documentos. Dicen que en los últimos meses de tu vida tu marido dudó de tu salud mental. Recopilaron certificados, testimonios de vecinos, incluso fotografías. Todo es falso. A María Petrovna le dio vueltas la cabeza. Siempre ha sido ama de casa, sabe contar dinero y dirigir un negocio. Le atribuyen enfermedades ficticias. ¿Por qué? ¿Para qué las necesita?, susurró. Tu hijo y su esposa tienen deudas enormes, explicó Sabeli. El negocio de Mijail se está hundiendo, las deudas pesan, los bancos presionan. La única salida para ellos es acceder a tu propiedad. María Petrovna sintió que se acercaban los muros del aparcamiento, pero Mijail, mi hijo, nunca lo hará, quizá ni siquiera sepa toda la verdad, interrumpió Sabeli.
Pero lo vi con mis propios ojos. Los abogados están preparando un poder notarial a nombre de Mikhail Gennadievich como administrador de tu propiedad. Solo te quedará dinero para el mantenimiento, el resto se destinará a sus deudas. Retrocedió un paso como si temiera que sus palabras causaran un alboroto. No tengo pruebas, salvo las copias que conseguí conseguir, pero las tengo. Si me lo permite, se las daré. No firme nada hasta que lo haya visto. María Petrovna agarró la carpeta con los documentos, sintiendo el frío pegajoso en las palmas. El rostro de su marido apareció ante sus ojos, firme, confiable, siempre confiando en ella. Sé que puedes con ella, Masha, le decía a menudo. Y ahora alguien iba a pisotear esa confianza. ¿Por qué me ayudas?, preguntó intentando que no le temblara la voz. Savelyev sonrió con tristeza. Su marido era un hombre decente. Siempre nos hablaba con respeto y no trataba al personal subalterno como si fueran puestos vacíos. Cuando murió me di cuenta de que su memoria estaba siendo traicionada. No podía cerrar los ojos. En ese momento se oyó a lo lejos el sonido de un ascensor. Savelyev se estremeció y volvió a esconderse tras la columna. No deben saber que te hablé, dijo rápidamente. Mantén los oídos atentos. Y desapareció en la oscuridad. María Petrovna se quedó quieta unos segundos más, con el corazón latiendo en su pecho. No sabía si confiar en ese hombre o no, pero la extraña ansiedad que había estado cocinándose en su interior durante las últimas semanas afloró de repente. Marina Olegovna siempre había sido muy servicial y atenta, y ahora parecía que tendría que pagar un precio por esto. Recomponiéndose, María Petrovna levantó la cabeza y se dirigió al ascensor. La esperaba el 15º piso, y quizás la batalla decisiva por todo lo que su esposo le había dejado. El ascensor subió lentamente con sus cables crujiendo, y María Petrovna se miró fijamente en la brillante pared de la cabina, tratando de evitar que le temblaran las manos. No firmes nada, resonaron las palabras de Savelyev. Pero puedes confiar en un hombre que parece un indigente que conociste en un garaje oscuro. En el 15º piso la recibió un lujo frío, una alfombra suave, cuadros con marcos dorados y una silla de cuero en la recepción. La secretaria, con una blusa perfectamente planchada, levantó la vista y sonrió cortésmente. María Petrovna, buenas tardes. La esperan en la sala de conferencias. María Petrovna asintió, presionó la carpeta y salió al pasillo. El silencio allí era muy deliberado, como si alguien estuviera escuchando detrás de cada puerta. La puerta del vestíbulo era enorme, con vidrio esmerilado. Se podían ver sombras de personas a través de ella. Respiró hondo y pulsó el picaporte. Dentro había una larga mesa de madera oscura con carpetas y montones de papeles. 3 hombres con trajes caros estaban sentados a un lado. En el medio estaba Víctor Sergeyevich Ostakov, cuyos ojos a derecha e izquierda también estaban llenos de confianza, como si todo ya estuviera decidido. Marina Olegovna estaba de pie frente a él. Su esbelta figura se distinguía claramente con un traje claro. Levantó la vista y por un instante un destello de sorpresa brilló en ella. Pero luego la reemplazó una sonrisa ligera, casi dulce. «Ay, María Petrovna», dijo con dulzura. «¡Qué sorpresa! Pensé que no vendrías». María Petrovna estaba furiosa, pero su voz era firme. «Por supuesto que vino. Esto es asunto de mi marido». «Bien hecho», dijo Ostakov secamente. «Comencemos. Tenemos muchos documentos que firmar». Le trajo una carpeta. Estos documentos estaban impresos en papel blanco y limpio con los sellos reales. En la primera página estaba escrito en negrita una adenda al testamento. «Disculpe», María Petrovna entrecerró los ojos. «¿Y qué añadido?» «El testamento se hizo hace mucho tiempo». «Lo vi». «Es cierto», intervino Marina Olegovna, ladeando ligeramente la cabeza. «Pero mira, en los últimos meses de tu vida, Gennady Alexeyevich estaba muy preocupado por ti. Temía que te resultara difícil administrar tu dinero. A menudo se olvida, pero a la edad todo puede pasar». Esas palabras tocaron una fibra sensible. «Se olvida a la edad». «Es mentira», dijo María Petrovna con voz chillona. «Mi marido nunca dudó de mí». Ostakov permaneció imperturbable. «Aún así, tenemos informes médicos». Le tendió una carpeta delgada.
Habla de casos de desorientación, amnesia, aumento de la ansiedad. Todo es oficial. María Petrovna la abrió. Los papeles parecían auténticos. Sellos, firmas de médicos, fechas. Pero cada línea era absurda. El paciente se equivocó con las fechas, olvidó la dirección, acusó a sus familiares de robo. Casi rió ante semejante absurdo, pero la risa se le atascó en la garganta. Nunca acusé a Mijaíl de nada, dijo. Nunca. Marina. Olegovna juntó las manos suavemente sobre la mesa. Probablemente lo olvidaste. Esta declaración descarada casi quebró la compostura de María Petrovna. Se agarró a los reposabrazos de la silla para no gritarle a su nuera. Ostakov continuó hablando con voz tranquila. Según estos documentos, se recomienda confiar la administración de la herencia a una persona de confianza, su hijo Mijaíl Gennadievich. Será más conveniente para usted. Recibirá una asignación fija. Todas las preocupaciones sobre las facturas y la propiedad recaerán sobre él. ¿Asignación fija?, preguntó María Petrovna de nuevo. Quiere decir que me quedaré con dinero para gastos y todo lo demás irá a manos de otros. No a manos de otros, corrigió. A manos de mi familia. María Petrovna se sintió como si no tuviera dedos. En la oscuridad del garaje, el rostro de Sabeliv apareció ante sus ojos. No firme nada. Ahora sus palabras sonaron como una profecía. En ese momento, la puerta se entreabrió. La secretaria asomó la cabeza. Víctor Sergeyevich, alguien ha venido a verle. Dice que es urgente. Estamos ocupados, dijo Ostakov con voz cortante. Dijo llamarse Eduard Saveliev, añadió la chica. El rostro de Marina Olegovna palideció. Por un instante le temblaron las manos. Dejó caer el bolígrafo. No lo conozco, dijo rápidamente. Mándalo. Espera, interrumpió María Petrovna. Su voz sonó inesperadamente firme. Quiero conocerlo. La sala quedó en silencio. Ostakov entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Marina Olegovna giró nerviosamente el anillo en su dedo, sin levantar la vista. Entonces la puerta se abrió del todo y el mismo hombre del garaje apareció en el umbral. Vestía un poco mejor, como triste, se había peinado, pero aún destacaba sobre el fondo de los trajes caros. Sostenía una carpeta hecha jirones en la mano. Disculpen la intrusión, dijo e hizo una reverencia. Pero esto está directamente relacionado con María Petrovna. Su voz retumbó una tormenta de ira y desprecio en cada palabra, como una chispa a punto de quemarme el corazón. No tienes derecho a estar aquí, su voz temblaba, como si advirtiera al mundo entero, y la ira ardiente en sus ojos amenazaba con reducir mi existencia a cenizas. Ostakov se encendió. Llamaré a seguridad ahora mismo. Llámalos, respondió Sabeliv con calma. Pero primero dile la verdad al dueño de estos documentos. María Petrovna se puso de pie con una mezcla de miedo y esperanza en el pecho. Muéstrame lo que tienes. Su voz rugió, una tormenta de anhelo y desafío rugía en cada palabra, como si quisiera desgarrarme el pecho y tragarme cada aliento, un fuego ardiendo en sus ojos, como si quisiera atravesarme el alma y revelar todos mis secretos. Sabeliv entró en la habitación y puso una gruesa carpeta sobre la mesa. Los papeles parecían desgastados, y en algunos lugares se veían las marcas de copias apresuradas, pero cada página parecía estar llena de verdad. Aquí está, dijo, el verdadero testamento de Gennady Alexeyevich. Logré hacer copias antes de que me despidieran. Y aquí están los certificados médicos auténticos de la clínica. Comparen, las firmas son las mismas, pero las fechas y el contenido están completos. Toda la herencia es suya. Como dijo Gennady Alexeyevich. Ostakov se estremeció y, deslizando las copias hacia él, comenzó a hojearlas. Su rostro permaneció impasible, pero sus dedos reflejaban tensión. Golpeaban nerviosamente sobre la mesa. Es falso, dijo por fin. Puedes hacer tantas copias como quieras. No, Sabeliev objetó con calma, tengo versiones electrónicas con sellos y marcas en una memoria USB. Se pueden verificar fácilmente a través del sistema judicial. Y aquí están los recibos de pago. Sacó varias páginas. El dinero de los servicios de consultoría se transfirió a la cuenta de Marina Olegovna.
El rostro de Marina Olegovna palideció y apretó las palmas de las manos sobre la mesa. Esto es una calumnia. Se enfureció. Estás enfadada porque te despidieron. Sabelliv la miró con ojos cansados. Me despidieron porque vi demasiado. Venías a la oficina casi todas las semanas, traías certificados y pruebas. Escuché que accediste a reescribir el testamento de tu marido a nombre de tu hijo. La ira hervía en el interior de María Petrovna. Se volvió bruscamente hacia su nuera. Es cierto. Marina Olegovna levantó la cabeza. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Solo queríamos salvar a la familia. Tenemos deudas, ya sabes, Mikhail apenas puede mantener su negocio a flote. Los bancos amenazan con demandarnos. Podríamos perderlo todo. Y por esto has decidido arruinarme. La voz de María Petrovna temblaba, pero no perdió el valor. Decidió declararme demente por malversar el dinero de su marido. Marina Olegovna se tapó la cara con las manos. Ostakov intentó tomar la iniciativa. No saque conclusiones precipitadas. Quizás sea un malentendido. Se pueden volver a comprobar los documentos y ordenar un peritaje. Sin duda se realizará, dijo María Petrovna con voz seca, pero en presencia de la policía. Sacó su teléfono y marcó el 102. Un profundo silencio se apoderó de la sala. Incluso los abogados más jóvenes se removían en sus asientos. Hola, soy María Petrovna, dijo con firmeza. Estoy en el bufete Ostakov y Partners. Tal y tal dirección. Aquí se están falsificando documentos relacionados con la herencia de mi marido. Por favor, envíen a los empleados inmediatamente. Cuando colgó, Marina Olegovna sollozó, lo has malinterpretado todo. Queríamos que ganaras algo. Para que no tuvieras que preocuparte por las facturas. He estado pensando en facturas toda mi vida, lo interrumpió María Petrovna. Pagué por su marido y crié a su hijo. ¿Y ahora quieres darme dinero para gastos? Sabelliv sacó los últimos papeles. Aquí está la correspondencia electrónica entre Marina Olegovna y los abogados. Tengo copias guardadas en un disco duro externo. Aquí están discutiendo cantidades, condiciones y certificados falsos. La voz de Ostakov temblaba. Esto no puede incluirse en el protocolo. Estos datos se obtuvieron ilegalmente. Es ilegal falsificar un testamento, Víctor Sergeyevich, dijo Sabelliv con voz temblorosa. María Petrovna sintió que le flaqueaban las piernas, pero una firme determinación crecía en su interior. Miró a su nuera. La joven que le había sonreído en la mesa durante tantos años, la había felicitado por las fiestas y había llamado a su madre. Y ahora resultaba que todo era un pretexto para la avaricia. No permitiré que sigas arruinando a nuestra familia, dijo María Petrovna con suavidad pero firmeza. No solo me has traicionado a mí, sino también a Mikhail. Marina Olegovna bajó la cabeza, sollozando. La secretaria volvió a asomarse por la puerta. Disculpe, la policía ya ha llegado. Víctor Sergeyevich frunció el ceño, pero dijo con calma, de acuerdo, estamos dispuestos a cooperar. María Petrovna sostenía la carpeta de Sabelliv. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora no había miedo, sino determinación. Sabía que la lucha acababa de empezar, pero ella tenía la verdad. Y tenía un compañero, un hombre que creía indigente, pero que resultó ser su protector. Miró a Sabelliv y asintió. Gracias. Él respondió con la misma calma. Solo hago lo correcto. Y en ese momento, por primera vez en meses, María Petrovna sintió que no estaba sola. La mañana siguiente fue difícil. María Petrovna no podía dormir. Las palabras de su nuera resonaban en sus oídos. Documentos falsos daban vueltas ante sus ojos. Y una mezcla de dolor y determinación aún latía en su pecho. De repente sonó el timbre. Fue a la puerta y vio a su hijo en el umbral. Mikhail parecía viejo. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro hundido, la corbata de alguna manera anudada. Marina Olegovna estaba cerca, un poco atrás. Se tapó los ojos, sujetando su bolso como si fuera un salvavidas. Mamá, dijo Mikhail en voz baja, ¿puedo pasar? María Petrovna se hizo a un lado.
Entraron en la sala de estar, donde no hacía mucho toda la familia tomaba el té los domingos. El silencio era profundo y viscoso. Me lo contaron todo, dijo el hijo sin mirar a su madre a los ojos. La policía se ha llevado los papeles y está investigando. El abogado dice que podría convertirse en un caso real. No puede ser, respondió María Petrovna con frialdad. Ya es un caso penal. Mijaíl se estremeció. Madre, no acudí a ti como acusado. Quiero entender. Entender. Su voz se quebró. ¿Qué quieres entender después de todo? ¿Cómo falsificó tu esposa documentos en mi contra? ¿O cómo la dejaste hacerlo? Mijaíl levantó la cabeza. Había dolor en sus ojos. No lo sabía, no sabía nada de artesanía. Dijo que tu padre estaba preocupado por ti, que estabas confundido, cansado. Le creí. Creíste a tu esposa, pero no a tu madre. María Petrovna sintió que la indignación crecía en su interior. Te crié, te di mis mejores años. ¿De verdad decidiste que me había vuelto loco por un susurro suyo? Mijaíl se cubrió la cara con las manos. Es mi culpa, pero entiéndelo, madre. Marina y yo teníamos deudas, préstamos, negocios. Pensé que si tenía razón, si de verdad hacía falta tutela, podríamos ayudarte y salir de este pozo al mismo tiempo. Ayuda, dijo María Petrovna con una sonrisa amarga. Ayuda es tenderle la mano a quien se está ahogando. Y tú intentaste empujarme al suelo para poder subir tú mismo. Marina, que había guardado silencio hasta entonces, habló de repente. Se le quebró la voz. No quería esto. Tenía miedo de que nos quedáramos sin hogar. Mijaíl trabajaba sin descanso, pero todo se desmoronaba. Y perdí la cabeza. María Petrovna lo miró fijamente. Marina, no has perdido la cabeza, sino la conciencia. Hubo una pausa. El hijo se levantó y empezó a dar vueltas por la habitación. Madre, entiendo que estés enfadada, pero dime la verdad, ¿puedes perdonarnos? ¿A ti? Sí, respondió con firmeza. Te quedaste ciego, pero sigues siendo mi hijo. Y María Petrovna miró a su nuera, que estaba desplomada en una silla. No lo sé. La traición no es un error, sino una decisión deliberada. Marina Olegovna rompió a llorar. Estoy dispuesta a cooperar con la investigación. Diré todo lo que sé. Quizás me den una oportunidad. El tribunal decidirá esto, dijo María Petrovna con frialdad. Mijaíl se volvió bruscamente hacia su esposa. Marina, di la verdad. Todo, hasta el final. Levantó los ojos enrojecidos. Trabajé con Stakov durante más de 6 meses. Preparamos documentos, falsificamos firmas, inventamos certificados. Pensé que era la única salida. Sabía que estaba traicionando a la familia, pero pensé que era temporal, y entonces no pude aguantar más. Mijaíl se hundió en su silla, como si se le hubieran agotado todas las fuerzas. Nos has arruinado a los dos, dijo con tristeza. María Petrovna se puso las manos sobre las rodillas. Una guerra se libraba en su corazón. El amor maternal luchaba contra la amargura de la traición. Vio que su hijo estaba realmente arrepentido, pero al mismo tiempo comprendió que la familia ya se había desmoronado. Mikhail, dijo en voz baja, debes elegir. O te quedas con tu esposa y soportan su dolor juntos, o rompes con ella y empiezas una nueva vida. El hijo guardó silencio. Solo Marina susurró temblorosa, te quiero. No me dejes, te lo ruego. María Petrovna se dio la vuelta. No quería ver más esas lágrimas. Los documentos de ayer aparecieron ante sus ojos con más claridad que cualquier excusa. El timbre volvió a sonar. Sabeliv estaba en el umbral con una carpeta. El investigador le pidió que se la entregara. El caso está oficialmente abierto. El interrogatorio es mañana. María Petrovna, puedes estar tranquila. Se te reconoce como la víctima. Dio las gracias y cerró la puerta. Al girarse vio a su hijo sentado con la cabeza gacha y a su esposa llorando en silencio. Se acabó, dijo María Petrovna. Esta historia no tendrá un final fácil. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la calle era ruidosa, la gente se apresuraba a sus asuntos, como si las tragedias ajenas no existieran.
Y María Petrovna comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El edificio del Tribunal de Distrito era tan sombrío y frío como el ambiente interior. María Petrovna estaba sentada en un banco de madera, con su bolso en la mano. Junto a ella, su abogado, un hombre mayor y atento que prometió apoyarla hasta el final. Las voces resonaban en la sala. A un lado estaba Marina, pálida, con las manos tan apretadas que se le habían puesto los dedos blancos. Al otro lado estaba Mijaíl. Parecía perdido. Su traje no le sentaba bien, la corbata estaba torcida, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Los jueces entraron, todos se pusieron de pie. Se hizo el silencio, solo se oía la respiración de los presentes. Se está llevando a cabo el caso de falsificación de documentos e intento de apropiación ilegal de la herencia, dijo el juez. El fiscal leyó los cargos con frialdad, sin emoción alguna. Cada palabra golpeó a Marina como un martillo. Firmas falsificadas, informes médicos falsos, engaños a familiares. María Petrovna escuchó y sintió una opresión en el pecho. No quería derramamiento de sangre ni venganza, pero la verdad no podía ocultarse. El testimonio de los testigos fue decisivo. Sabeliv habló primero. Tenía copias de documentos, grabaciones de conversaciones y extractos de los archivos en sus manos. Luego llamaron a una vecina de mediana edad. Ella contó que había escuchado conversaciones extrañas entre Mijaíl y su esposa más de una vez sobre cómo su madre no podía sobrellevar la situación y que era hora de hacer algo. María Petrovna sintió que la tensión en la sala crecía. Finalmente le dieron la oportunidad de hablar. Se levantó, se ajustó las gafas y miró directamente al juez. No estoy aquí para vengarme. Soy madre. He trabajado toda mi vida por mi familia. Pero la traición que he sufrido es injusta. Solo quiero una cosa, justicia y la vejez tranquila que mi esposo me ha dejado. Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme. Mijaíl se puso de pie. Su discurso fue breve. Honorable juez, no justifico a mi esposa. Pero por favor, acepte que también soy culpable. Dudé de mi madre. Permití que el engaño entrara en mi casa. Pero estoy listo para asumir mi responsabilidad y empezar todo de nuevo. María Petrovna sintió que su hijo finalmente había crecido. El tribunal se detuvo para deliberar. Unos minutos se hicieron eternos. Cuando el juez regresó, reinó el silencio en la sala. Condenen a Marina Olegovna a 3 años de libertad condicional y una multa. Adviertan a Mijaíl y ordenen que reembolse las costas judiciales. María Petrovna suspiró. No quería ver a su nuera en prisión, pero tampoco la iba a devolver a la familia. Tras la audiencia, Mijaíl fue con su madre. Con voz temblorosa, mamá, entiendo que he traicionado toda confianza, pero dame una oportunidad para arreglarlo todo. María Petrovna lo miró a los ojos. Ya no había allí un amor ciego, solo dolor y el deseo de empezar de nuevo. Te daré una oportunidad, dijo. Pero el camino hacia la confianza es largo. Marina se hizo a un lado. No se acercó, no dijo nada, simplemente inclinó la cabeza y salió rápidamente de la habitación. Pasaron varios meses. La vida volvió poco a poco a su cauce. María Petrovna reanudó la jardinería, visitó a los vecinos con más frecuencia e iba a la biblioteca. Sentía que aún le dolía el corazón, pero podía respirar con libertad. Mijaíl venía cada semana, trayendo la compra, ayudando con las tareas del hogar, a veces simplemente sentándose a su lado y escuchando sus historias del pasado. Y en estas visitas, María Petrovna veía que él estaba cambiando de verdad y que Marina había desaparecido de sus vidas. Los rumores variaban. Algunos decían que había encontrado trabajo en una pequeña oficina, otros que se había ido a vivir con unos familiares. Pero a María Petrovna ya no le importaba. Por las noches se sentaba junto a la ventana, miraba las farolas y pensaba que el destino la había puesto a prueba, pero que aún le quedaban las cosas más importantes, su hijo, su hogar y los recuerdos de su marido. Susurraba, Víctor Sergeyevich, he salvado lo que dejaste y viviré por la verdad y por mi familia. Y por primera vez en muchos meses, una sonrisa discreta se dibujó en su rostro.